Retomamos nuestra conversación con Valeria Fuertes, editora de Economía en RPP, y con Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, que han venido a presentarnos un informe. Hemos comenzado con el aspecto más alarmante, que es la demora totalmente exageradísima que toma generar riqueza después del descubrimiento de un yacimiento minero. Yo quisiera abordar un tema que a mí me parece crucial, que es el empleo. En efecto, la agricultura, aún la tradicional, genera mucho más empleo que la minería, pero es menos productiva y genera ingresos limitados a quienes practican la agricultura familiar. Se dice que la minería genera relativamente poco empleo para el volumen de inversión que supone, pero se desconoce algo que ustedes subrayan acá, que por cada empleo formal que la minería genera, hay 8 empleos conectados. Explíquenos, por favor, este tema. Sí, o sea, la minería contrata algo más de 200.000 personas de manera directa, ¿no? Pero es importante hablar también de los empleos y en general de toda la actividad económica que genera de manera indirecta, ¿no? Pensemos en los proveedores, ¿no? Hay otros estudios que hablan del desarrollo, por ejemplo, de 5.000 proveedores mineros en las últimas 2 décadas, y cada uno de estos proveedores, que son principalmente micro y pequeñas empresas, tienen trabajadores, ¿no? Pensemos en proveedores de equipos, de tecnología, pensemos también en hoteles, en albergues, en construcción, en restaurantes que tienen que proveer de alimentos y otros servicios a la minería. Todo eso genera empleo. Entonces, ahí están, si quieres, los otros, este factor de 8 veces que multiplica el empleo directo, y por eso hablamos de que en realidad la minería, digamos, es responsable directa e indirectamente de la generación de 2 millones de puestos de trabajo en todo el país. Claro, vayamos ahora a los retrasos, ¿no? El ejemplo que ponía Valeria, desde comparando, digamos, el desarrollo de un proyecto minero con la vida de una persona, desde que empieza a gatear hasta que camina, crece, forma su familia y todo. 40 años puede tomar. Y al margen del diagnóstico, que ustedes han hecho muy bien y que hemos conocido en el informe que hemos presentado, yo les diría, ¿por dónde se puede empezar a hacer de pronto pequeños, pero a la vez grandes cambios para agilizar? Porque hay otros países que nos empiezan a sacar ventaja, y entiendo que de dinamizar la actividad minera en nuestro país podríamos hablar de un crecimiento fácil, por lo menos de punto y medio superior en el PBI. Totalmente, Carlos. Sí, a ver, nosotros estamos haciendo 3 grupos de recomendaciones. De repente me enfoco en la primera, que tiene que ver con la simplificación y la agilización de trámites, ¿no? Tenemos que seguir en ese ejercicio. La ventanilla única minera es el camino, pero siempre que se revisen los procedimientos, porque de nada nos sirve digitalizar o abrir una sola ventanilla para un trámite si el trámite sigue siendo igual de engorroso. Entonces tenemos que revisar los procedimientos. Ahora, digamos, a veces se trata de poner este punto en controversia, porque uno dice, seguro que quieren que se rebajen los estándares ambientales para que todo pase más rápido. La sospecha. No va por ahí, no va por ahí. Pero a ver, yo les comento, el SENACE, para que los oyentes conozcan, el SENACE es la ventanilla por donde pasa, la entidad por donde pasan todos los trámites ambientales, ¿no? Es una entidad que tiene un presupuesto de algo más de 50 millones de soles, y es clave para sacar adelante una cartera de proyectos de 60.000 millones de dólares. Entonces, a mí esa escala, entre la relevancia que le hemos dado a la entidad clave, también esté lana ahí de por medio, versus lo que tiene que movilizar, me parece muy desproporcionada. Entonces, si no fortalecemos a estas entidades para que puedan ejecutar su trabajo en los tiempos de ley, podríamos entonces comenzar por ahí, respondiendo a tu pregunta, podríamos empezar por fortalecer a esas entidades, por revisar los procedimientos administrativos. Hay procedimientos que deberían hacerse de manera automática, con fiscalización posterior. Ese es el camino inicial para poder bajar este promedio de los 40. Claro, hay una idea, Valeria, y allí quería preguntarte también en la exploración de las instituciones que participan. ¿Qué revela? ¿Por dónde va el estancamiento? Porque hay la idea de que si no se pasan 30, 40, 50 o 100 controles, que a más controles, no mayor seguridad. Estándares. Exacto. La sospecha siempre de que algo que es ágil tiene que tener alguna trampa. Ahora, lo cierto es que, hablando del tema de esta famosa telaraña burocrática, yo lo vengo viendo desde que era practicante de periodismo. O sea, hace 10 años aproximadamente
todos los empresarios y también los mismos ministros de aquel momento decían, hay un tema con esa línea burocrática que son demasiadas gradas que uno tiene que subir, que ojo, que no implica bajar los estándares. Nosotros no estamos hablando de cualquier minería, estamos hablando de la minería responsable, que como bien decía Fernando, tiene este efecto multiplicador en el empleo y que es algo que también como RPP apuntamos, que es el progreso. Si un trabajo directo de la minería te genera 8 indirectos, que también implica pues que más familias tienen plata en los bolsillos, pueden pagar educación, pueden pagar de repente una calidad de vida que ellos merecen. Hay un tema acá bien interesante porque sí quisiera mover un poco el lente de esta conversación a Cajamarca. Cajamarca, amigos de RPP, es la región que concentra la mayor cantidad de proyectos mineros que todavía no ven la luz. Y cuando hacemos el cruce con ese informe que también sacaba IP del famoso INCORE, el índice de competitividad, uno empieza a ver dónde está Cajamarca. Cajamarca no está en los primeros puestos de competitividad regional. Y entonces sí quisiera que Carlos nos explique de manera muy sencilla por qué desde esta vitrina de RPP apuntamos también a destrabar estos grandes proyectos. ¿Hay un efecto directo con el peruano de a pie, con el cajamarquino que nos está escuchando? Quisiera añadir que creo que Cajamarca es en estos momentos la región con mayor índice de pobreza. Casi 50%, Perú, ¿eh? Sí. Y tú sabes que esta historia, si nos vamos al 2012... Apurímac también incluso era más pobre que Cajamarca, eran las dos últimas regiones más pobres, y la historia desde entonces ha cambiado de manera distinta para ambas, con las Bambas, ¿no? Porque, digamos, mientras en 2012 en Apurímac se estaban construyendo las vías de acceso a las Bambas, en Cajamarca iniciaba esta oposición al proyecto Conga, que finalmente termina, si quieres, teniendo un impacto en el desarrollo de otros proyectos mineros. Por ejemplo, como parte de este estudio, ¿no es cierto?, cuando proyectos como La Granja y Michiquillay, ambos en Cajamarca, grandes proyectos de cobre, vean la luz, que hoy no tienen plazo, ¿no? Pero cuando vean la luz, habrán pasado al menos 60 años desde su descubrimiento. Entonces, ya ven que vienen con un retraso importante, si quieres, en su desarrollo. Entonces, la capacidad que tiene la minería a través de estos encadenamientos, de estos impactos que hemos hablado ya del empleo, pero también hay un impacto en la recaudación y en la dinamización de la economía regional. El impacto que nosotros estimamos es que si pudiéramos sacar esta cartera adelante, esta reducción importante de 20 puntos porcentuales que tuvo la pobreza entre el 2009 y el 2019 en el Perú, de más de 40 a 20%, podría replicarse de aquí en adelante. Qué bueno concluir con esa afirmación, Carlos. Realmente muchas gracias, felicitaciones, Valeria, que como editora de Economía ha impulsado este proyecto en, naturalmente, coordinación con el Instituto Peruano de Economía. Qué bueno que podamos hablar de estas cosas, porque no todos son los problemas judiciales y los odios que hay entre sectores de nuestra sociedad. Hay objetivos comunes: luchar contra la pobreza, generar empleo digno, permitir que nuestros hijos tengan buenas escuelas. Formalidad, diría. Formalidad. Muchísimas gracias llenar por su esos espacios que quedan, ¿no? Para ocupar esos espacios y no dejarlos vacíos para el desarrollo de la informalidad y otros discursos. Ilegalidad. Sí, totalmente de acuerdo. Es una conversación clave que deberíamos tener en este Muchas gracias, electoral. Carlos. Valeria, Gracias a ustedes. felicitaciones. Son las 10:02 de la mañana.